Ayer, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral negó el registro a casi todos los partidos que aspiraban, bueno, más bien casi todas las asociaciones políticas que aspiraban a ser partidos políticos. Notablemente, y esto fue quizá por lo que todo mundo en la tuitosfera, ¿no? Todo el mundo que sigue este tipo de noticias estuvo muy atentos, ¿no? Y atentas a lo que pasaba al partido de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Y Margarita Zavala. Y es que, esta es una noticia de Animal Político. El INE niega registro México Libre de Calderón y a la organización ligada al Bester Gordillo. El Consejo General del INE concedió el registro como partido político a la organización Encuentro Solidario o Partido Encuentro Solidario, PES, que es esta organización ¿no? evangélica que acompañó a la coalición de López Obrador a la presidencia, y además con 7 votos en contra, la organización México Libre del expresidente Felipe Calderón no obtuvo registro como partido político. Este es el tuit del presidente, del comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en virtud de que hay un 8.2% de ingreso en el que el INE México no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional. O sea, con 8 votos, el INE también le negó el registro a Fuerza Social por México, vinculada al senador morenista Pedro Aces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Pedro Aces es un sindicalista de la vieja usanza, ¿no? De la vieja escuela, de estos priistas, ¿no? Caciques, que buscan el control corporativista de la población y por lo tanto de la clase trabajadora, ¿no? A partir de estas formas, ¿no? de control que son los sindicatos en México, que muchas veces ni siquiera defienden a los intereses de los trabajadores, más bien quieren representación política, ¿no? Este es el caso también del partido del Bester Gordillo, que recibió de la misma forma, un revés en este sentido, que aspiraba a ser partido político y finalmente no lo logra. Felipe Calderón, aquí lo vemos, ¿no? Con su mirada, ¿no? Ahí al horizonte, ¿no? Todo gallardo, él, borrachín, expresidente, ¿no? Ya estaba tirando, pues chispas, ¿no? Desde anoche, cabrón. Hasta metiéndose con la familia del comisionado presidente del INE. Dice, si hubiese una queja pendiente contra México Libre, conozcan su contenido y desahóguenla, consejeros, pero no pueden negar los derechos políticos, literalmente sin saber por qué. ¿Está fundada la queja o no? Revísenlo, el prestigio del INE está dando apoyo, ¿no? Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos, ¿no? O sea, el tipo se está enfurecido, probablemente no había una guarapeta ya programada como festejo, y pues se convirtió en guarapeta probablemente, pero ahora de tristeza, ¿no? O de inconformidad, o de coraje, lo que sea. Esta es la noticia, ¿no? Como tal. Ahora dejamos de compartir esta cuestión. Ahí está. Y regresamos a comentar. Esto, ¿es motivo de festejo? Por supuesto que sí. O sea, ningún partido asociado a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, al legado de terror, al legado de muertes, al legado de fraudes en México, debería poder aspirar a ser una fuerza política en el país. Además, tampoco es como que exista una base popular, ¿no? Una base que apoye, ¿no? Que esté en las calles, que esté juntando firmas, cerrando Reforma. O sea, a partir de esta decisión, o sea, yo quiero ver pues cuántos cochecitos, ¿no? Por ahí de Frena o de México Libre van a ver en las calles, cabrón. O sea, nada, ¿no? Hasta donde sé, ¿no? Amanecimos muy, muy tranquilitos, tanto en la Ciudad de México como en la mayoría de lados del país. Y es más, o sea, había una presión importantísima, y esto no se tiene que perder de vista, que en mi opinión, esta decisión del INE por no otorgar el registro a México Libre está muy fundamentada en que sintieron el pulso, ¿no? Esta seña igual no es del pulso, no es que sintieron otra cosa, pero es lo que quería decir, que sintieron las pulsaciones de la gente, ¿no? Hay hay más de una petición en change.org, pero una que yo vi
de una chica de Jalisco, de una mujer de Jalisco. La verdad es que no me acuerdo de su nombre, no quisiera tenerlo apuntado. Pero bueno, llevaba en 2 días, se recaudó más de 200,000 firmas virtuales para que no se otorgara el registro a esta asociación civil que pretendía ser partido político. Digo, eh, por supuesto, o sea, la corriente, ¿no? El pulso del país estaba en un sentido y no en otro. O sea, la mayoría de personas estábamos muy atentos a lo que iba a suceder, y tanto Lorenzo Córdoba como el resto de consejeros del Instituto Nacional Electoral pues sintieron esa presión, ¿no? Y en el fondo pues negaron el registro, ¿no? Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿No? ¿Y qué sigue? ¿No? Se acabó la lucha, ya se acabó el partido de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, todos de las manos, ¿no? Y todos felices. No, todavía no. Digo, esto es Julio Astillero, ¿no? Hacía la analogía anoche de que es como un partido de fútbol, ¿no? De 2 tiempos o 2 partidos de fútbol, no digamos una final a ida y vuelta, y solamente se acaba de ganar la primera mitad, o sea, que es la decisión del INE. Hay otras interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, de John Ackerman, digo que podrás decir lo que sea del señor, digo, yo tampoco comparto absolutamente todas sus opiniones o toda su visión, ¿no? Pero, o sea, el tipo es un académico y un especialista en temas electorales, o sea, ese es su campo de estudio, ¿no? Digo, claro que él tiene una visión de izquierda y más que de izquierda, una visión obradorista, ¿no? Oficialista en muchos sentidos, ¿no? Y llega a cometer ciertos excesos que yo no cometería, ¿no? Excesos, me refiero a editoriales, ¿no? De opiniones desviviéndose por López Obrador, pero en temas electorales, o sea, el tipo es una eminencia, o sea, puedes decir lo que sea de él. Y su interpretación es que, eh, digamos, está tendiendo la cama, un poco como, o lavando las manos, tanto Lorenzo Córdoba como estos otros 7 consejeros del INE, y están, digamos, argumentando cuestiones muy frágiles, no muy debilitas, para que cuando se vaya al Tribunal Electoral, que esa es la segunda instancia, y ya Margarita Zavala anunció que se va a llegar a esta segunda instancia, digo, era lógico, todos quienes no estén conformes con esta decisión irán al tribunal, ¿no? Eh, entonces, decía que quizás se estaban dando estos argumentos frágiles para que se tumbaran en el tribunal, ¿no? Y que fueran el Poder Judicial de la Federación el que ¿no? materialmente otorgar el registro a México Libre, y no Lorenzo Córdoba y los demás pues no se ensuciaran las manos, ¿no? En este proceso, aunque digamos, aunque votaron en contra, que sí querían que se otorgara este registro, ¿no? Digo, esa es la interpretación de Ackerman, es un especialista en esta cuestión, y a mí, honestamente, los argumentos que ponen en la mesa también se me hacen medio, o sea, no sé, hay argumentos más sólidos para no otorgarle, ¿no? Un registro a, a ¿no? A Margarita Zavala y a Felipe Calderón. O sea, no faltan argumentos, pues. O sea, Felipe Calderón tiene una historia de irregularidades electorales. O sea, recordemos cómo llega al poder, ¿no? O sea, con un fraude como tal. Y haya sido como haya sido, pues llega, ¿no? Como tal a la presidencia. Digo, Margarita Zavala también pues fue la reina, ¿no? de las fotocopiadoras y de las firmas falsas para obtener su candidatura independiente, no con todo el aparato de una fracción del PAN, así como el Bronco obtuvo su candidatura independiente con el aparato del PRI detrás, o una facción del PRI, ¿no? Detrás. Eh, Digo, esas solas irregularidades te podrían dar pie para decir, a ver, cabrón, ¿no? O sea, tú ya me quisiste ver la cara, ¿no? En 2006 y en 2017, ¿no? 2018. Pues ya no se acaba. Digo, y ese es el argumento solamente procesal, no solamente electoral. Todavía no estamos hablando de las cuestiones penales. O sea, el tipo estás probablemente preparándose, y muy seguramente preparándose, para enfrentar un juicio en los Estados Unidos por la cuestión de García Luna, ¿no? De los nexos que tenía con el narco, con el cártel de Sinaloa. O sea, claramente, o sea, no es una persona a la que se le pueda confiar una fuerza política institucional en el país, cabrón. O sea, no hay argumentos como tal. O sea, el tipo
está enfrentando 2 procesos distintos ante la Corte Penal Internacional, 2 procesos distintos por genocidio. O sea, digo, de esto no se habla mucho en México, pero es absolutamente real y está sucediendo. Digo, son por 2 cuestiones, ¿no? Una, pues por la guerra contra las drogas, ¿no? Como tal, la fallida llamada guerra contra las drogas, que bajo cualquier punto de vista ha sido un fracaso rotundo. O sea, yo no sé quién puede defender esta situación militarista, esta situación ¿no? Ajena a principios, ajena a coordinación, ajena a estrategia. O sea, bajo el punto, ¿no? que tú me digas que significaría un éxito. O sea, si vas a plantear una guerra, necesitas por lo menos fijarte como objetivo qué significa la victoria, ¿no? Digo, en cuestión de drogas, podrías decir, bueno, o sea, quiero reducir la violencia, no quiero que México produzca menos, quiero que se consuma menos y quiero, ¿no? Pues menos desplazamientos, menos asesinatos, menos violaciones a derechos humanos como tal. Hoy en México tenemos más de todo esto. O sea, en México tenemos más de 300,000 muertes directas asociadas por la guerra contra el narcotráfico. Digo que la inicia Calderón, pero no solo es culpa de Calderón, ¿no? Peña Nieto sigue esta trayectoria y hay que decirlo, o sea, López Obrador no ha frenado esa tendencia. Hoy en México se produce más y se consume más drogas de todo tipo de sustancias, pues. O sea, México era era de paso, pues era un facilitador para acceder al mercado norteamericano. Esa era la función en este esquema de drogas, ¿no? Por ahí de los 80s, ¿no? 90s. Cuando llega Calderón, o sea, fortalece materialmente al cártel de Sinaloa. O sea, el Chapo se volvió el enemigo número público de los Estados Unidos. O sea, hay ¿no? evidencia de que tenía tratos hasta con Al-Qaeda. O sea, de ese nivel es la magnitud del fracaso de Calderón y que pretenda, ¿no? Y que fuera una pregunta siquiera si podía tener un partido político o no después de ese legado. O sea, a mí me parece o sea, una tragedia nacional completamente. Entonces, de nuevo, el INE, o sea que digo, estructuralmente es independiente, ¿no? Y administrativamente es independiente, pero digo, en términos reales, en sus filas, sobre todo en los consejeros, tiene aliados, ¿no? Con los diferentes partidos políticos y con diferentes corrientes políticas. O sea, el INE se le ha visto como quizá como un malabarista, ¿no? de las diferentes fuerzas políticas en el país, no como una ente absolutamente independiente y garante de la veracidad, ¿no? y de la certificación de las distintas elecciones, ¿no? y procesos electorales en el país. Entonces, o sea, viéndolo como tal, como decía al principio, ¿no? Sí, o sea, es un éxito en el sentido de que refleja tanto la postura mayoritaria, ¿no? de las personas como la voluntad del presidente. O sea, hay que decirlo como tal, ¿no? Aquí en comentarios me preguntan, ¿no? que si esta decisión tuvo una influencia presidencial. Sí, quizá no directamente, o sea, habrá que decirlo, pero tampoco está alejado de la realidad, ¿no? Evidentemente, Lorenzo Córdoba no se quiso poner a sí mismo en una postura en la que fuera mucho más fácil atacarlo por parte de presidencia. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Y como decía, se lava las manos y parece que entrega el tema al Tribunal Electoral, o sea, como tal, a ver qué decide. Esas son digamos, es la noticia como tal, ¿no? La interpretación y las buenas noticias que hay en el corto plazo. Ahora, en el mediano plazo, habrá que estar muy atentos también al proceso que surja a partir del Tribunal Electoral. Y aquí la figura de Julio Scherer, el asesor jurídico de presidencia, y que no es sabido que en este mundo es el aliado, no el enlace político y directivo de Presidencia de la República con los distintos fases del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí tendría que hacer su chamba y depende de lo que decida el tribunal, se verá
que también se hizo ese trabajo de cabildeo, ese trabajo de negociación, ese trabajo de presentación de pruebas, de defensa también, ¿no? de Calderón y de Margarita Zavala, porque, digo, si bien ¿no? ya acabamos de repasar su historial, pues son sujetos de derecho, ¿no? Hasta que no se les demuestre culpabilidad, que para mí no faltan elementos, pero falta un proceso judicial que los condene como tal, y hasta entonces podemos decir que efectivamente, ¿no? Han perdido sus derechos, ¿no? Pero mientras sigan, ¿no? Libres, pues tienen derecho de defensa, ¿no? Y de réplica. Y esto, digo, no se les va a negar de ninguna forma. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar este comentario. Digo, sabor dulce, ¿no? Porque se le niega el registro a un personaje tan oscuro, ¿no? Felipe el Oscuro. Por cierto, ya me llegó mi libro, no lo tengo acá a la mano, pero debe estar en el estante que está aquí atrás. Ya me llegó el libro de Olga Warnett. Ahorita estoy leyendo, ¿no? Terminando de leer de nuevo Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Pero en sí, o sea, tan pronto lo termine, voy a empezar con Felipe el Oscuro, porque, o sea, ya se me cuecen las habas para ¿no? leer lo que todo mundo comenta, ¿no? Lo que todo mundo sabe de esta cuestión. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Muchas gracias a las personas que están aquí en el chat. No olviden suscribirse, ¿no? al canal, a las redes sociales, no seguir, retuitear, compartir toda la cuestión. Y digo, este segmento lo voy a subir a YouTube y nos vemos hasta la próxima.